En medio de todos los rumores, filtraciones y silencios incómodos, hoy Zeng Torun decidió romper la barrera que mantenía a todos en vilo. Con una sola frase, el actor sacudió los cimientos de su entorno: renuncié a mi matrimonio por más cine. Una frase directa, cruda y sin adornos que muchos interpretaban en susurros, pero que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. El ambiente en el plató cambió de inmediato. Los que hasta ayer evitaban comentar la situación, hoy no pudieron contener sus reacciones. Algunos lo vieron como un acto de amor, una confesión valiente que pone fin a meses de especulaciones. Otros, en cambio, susurran que es la muestra de una debilidad que podría costarle caro. Más cine, testigo silenciosa de estas palabras, no tardó en mostrar una leve sonrisa que lo dijo todo. Sus allegados aseguran que esta confesión pública era lo que ella necesitaba para dar el siguiente paso. Los rumores de separación, traición y engaños pierden sentido cuando se dice la verdad, aunque duela. En el círculo de Nevin, sin embargo, la reacción fue devastadora. Algunos aseguran que rompió en llanto al escuchar las palabras de Zeng. Otros afirman que ya sospechaba la magnitud del lazo que unía a su esposo con Mahsine, pero nunca imaginó escucharlo de forma tan clara, frente a todos. Los compañeros de reparto, que han sido testigos de miradas furtivas y gestos contenidos, ahora confirman que nada de esto era un simple rumor. Cada pausa, cada retraso en el set, cada escena que parecía impregnada de una tensión invisible, cobra ahora un sentido inevitable. Las redes sociales estallaron en cuestión de minutos. La frase de Zeng se viralizó como pólvora. Hay quienes lo admiran por la valentía de aceptar sus sentimientos sin rodeos, pero también abundan las críticas por la forma en que terminó un matrimonio que parecía intocable. Los fanáticos de Mahsine aplauden su poder de decisión. Dicen que no es cualquier mujer la que logra arrancar una confesión así de un hombre tan reservado. Para ellos, este es solo el inicio de una nueva etapa donde todo se pone sobre la mesa y no queda espacio para medias verdades. Los periodistas del corazón, por supuesto, ya hicieron guardia frente a cada lugar que frecuentan. Saben que cualquier nueva declaración, cualquier paso en falso, será titular mañana. Y mientras Zeng asume su decisión, Mahsine parece más tranquila que nunca. En las entrevistas improvisadas, Zeng mantiene la calma. No se muestra arrepentido, pero tampoco soberbio. Repite una y otra vez que nadie tiene derecho a juzgar lo que siente. Para algunos, una frase así es suficiente para cerrar el capítulo, para otros, apenas es la chispa de una tormenta mayor. Nevin, desde el otro lado, se enfrenta a voces que le piden reacción. Algunos amigos cercanos la animan a guardar silencio y rehacer su vida lejos de este triángulo interminable. Otros, en cambio, insisten en que debe responder y dejar claro que no se va a dejar pisotear. Los productores de la serie, expertos en aprovechar cada giro real para alimentar la expectación, no hicieron comentarios. Pero detrás de cámara se comenta que esta confesión podría incluso reflejarse en las próximas escenas. Al final, la vida real y la ficción hace tiempo que se mezclaron. Mahsine, por su parte, ha decidido no dar explicaciones. Para ella, lo importante era que Zeng asumiera su parte de responsabilidad. Ahora, su entorno dice que se prepara para tomar decisiones que podrían impactar también en su carrera. Mientras tanto, los seguidores más acérrimos de la pareja siguen compartiendo mensajes de apoyo. Los comentarios en redes suman miles, con fotos, frases de amor y hasta memes que ironizan sobre la frase de Zeng. Renunció a todo por amor, se lee en varios posts. Algunos colegas de Zeng aseguran que su decisión no fue fácil.
Desde hace meses, dicen, evitaba confrontar la verdad por miedo a herir a quienes lo rodeaban. Hoy, sin embargo, esa carga se volvió insostenible y decidió soltarla de una vez. Los que conocen bien a Mazzini aseguran que ella ya lo sabía todo. Dicen que su silencio no fue ignorancia, sino estrategia. Esperó el momento justo para que todo saliera a la luz de boca de él, sin tener que cargar con acusaciones de manipuladora. Mientras tanto, Nevin parece concentrarse en recuperar fuerzas. Sus allegados cuentan que ha puesto límites claros a quienes intentan aprovechar la situación. No descarta hablar pronto, pero solo cuando se sienta lista para contar su versión. ¿Y qué pasará ahora? Esa es la pregunta que todos se hacen. Los pasillos del plató arden de teorías, las redes hierven y los vecinos de cada uno de los implicados se preparan para ver cómo se escribe el próximo capítulo de este drama real. Para Zenki Mazzini, la confesión de hoy marca un antes y un después. Quizá logren encontrar la calma después de tantas noches en vela. O tal vez esto solo sea el principio de nuevos titulares aún más jugosos. Lo único cierto es que nada volverá a ser igual. El corazón del cotilleo late aquí. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte a mi canal. Prepárate para la próxima bomba.